Bien, en esta noche yo quiero compartir este tema que es ética sin religión, la concepción ética de Jürgen Habermas. Es basado en el libro de José Estrada. eh, y esto es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. El primero son los conceptos esenciales. En esa sección vamos a tratar lo que son los conceptos generales que vamos a utilizar en nuestra clase. Además, trataremos lo que es moralidad y religión. ¿Es posible una moralidad sin Cristo? ¿Cuáles son sus implicaciones? Además, veremos cuál es el pensamiento filosófico de Jürgen Habermas. Entonces, vamos a acercarnos al pensamiento de Habermas para comprender mejor cuál es su propuesta. Y por último, Habermas como paradigma ético. ¿Cómo sería una sociedad regida por el paradigma ético de Habermas? Estos son los temas que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces empezamos por los conceptos esenciales. Lo primero que tenemos que hacer es conocer al autor. El autor es Juan Antonio Estrada. Él es filósofo, teólogo, es sociólogo además, y además de eso también es sacerdote católico. Y básicamente está planteando esa pregunta, o sea, ¿podemos tener una ética sin religión? ¿Es posible? ¿Hasta qué punto realmente los paradigmas éticos de Jürgen Habermas satisfacen nuestra demanda de un sistema ético funcional para la humanidad, que sustituya quizá lo que podemos encontrar en las escrituras? ¿Es esto posible? De eso se trata el libro que vamos a estar tratando. Es un libro que no es fácil de tratar porque, bien, en primer lugar tenemos el caso de un filósofo hablando de otro filósofo. Entonces, para poder llegar al pensamiento de Juan Antonio Estrada, primero tengo que conocer a Jürgen Habermas y su pensamiento, y de esa manera puedo entender qué es lo que piensa Juan Antonio Estrada de Jürgen Habermas. Pero a la vez, Jürgen Habermas, como vamos a ver más adelante, es un filósofo un poco complejo, y eso se da porque es muy ecléctico. Él toma filosofías de distintas personas, distintas sociólogos, psicólogos, por ejemplo, Piaget, de Carlos Marx, toma de muchas cosas, bebe de muchas aguas, bebe de muchas fuentes, y eso hace que su teoría tenga un origen ecléctico. Entonces, para poder entender a Jürgen Habermas, también necesitamos estudiar a sus fuentes, y eso hace que sea un tema un poco complejo quizá para alguien que no tiene una formación filosófica. Ahora bien, en esta noche también, una ventaja que tenemos con este estudio es que vamos a ser capaces también de comprender un poquito más a aquellas personas que fueron su influencia. No vamos a tratarlas a todas, porque él tiene alrededor de 15, pero sí esperamos tratar por lo menos las que consideramos más relevantes. Otro concepto que necesitamos saber es lo que es la epistemología. La epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento, su adquisición y los procesos que se llevan a cabo para obtenerlo, para su obtención. Esto es un conocimiento básico que vamos a estar hablando, pero tenemos que recordarlo porque vamos a hablar de epistemología durante el transcurso de este estudio. Además, ética o moral. Tenemos que hacer una diferencia, no es lo mismo la ética que la moral. Porque la moral, bueno, lo vamos a poner de este modo. No es lo mismo los ingredientes, los materiales de la cocina, que el arte culinario. No es lo mismo ser un cocinero que los ingredientes que tenemos en nuestra cocina. La moral viene siendo todos los patrones éticos que están determinados por una sociedad. Eso es lo que es la moral, todo lo que es, digamos, el conjunto de valores que una sociedad tiene. Y estos valores pueden ser arbitrarios, pueden ser razonados, pero el hecho es que este conjunto es lo que llamamos moral. Ahora, ética es el estudio de esa moral. ¿Cómo funciona esa moral? ¿Por qué tenemos estos valores? El cuestionamiento de la moral es lo que es la ética. Entonces, la ética es una rama de la filosofía, la moral es un concepto. Entonces, por eso tenemos esta diferencia y tenemos que saberlo porque vamos a hablar de ética, pero también vamos a hablar de moral. Entonces, una cosa que tenemos que saber es, la Biblia no es un tratado ético, pero tampoco un tratado moral. Y voy a explicarme en esto. Muchas personas piensan que es un tratado ético o un tratado moral
quizá porque ven que tiene una serie de mandamientos y de reglas de convivencia. Nos dice, hay mandamientos de Dios que son universalmente conocidos, como no robarás, no matarás, y en ese sentido, las personas tienden a ver a la Biblia como un tratado ético, pero no es ese su propósito. Ciertamente hay ética en la Biblia, hay moral en la Biblia, es decir, la Biblia razona el por qué tiene estas morales, estos valores, y nos los explica, varios de ellos, y es un tratado moral, no es un tratado moral porque el objetivo de la Biblia no es enseñarnos valores ni medios de convivencia, no es para eso que está hecho. Y es un mal concepto que puede haber en la sociedad. No es su propósito. El propósito de la Biblia es presentarnos a Dios. Y Dios es un ente moral. Es decir, Él tiene sus propias reglas, tiene sus propias normas y sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, siendo un ente moral, entonces nos pasa su código moral a través de sus escrituras. Pero el propósito de la Biblia no es ese código moral. El propósito de la Biblia es presentarnos a Dios. Y teniendo eso presente, es que decimos eso. La Biblia no es un tratado ético, ni un tratado moral. No es el objetivo. Ahora vamos a hablar de la moralidad y la religión. ¿Es posible una moral sin Cristo? Bueno, lo primero es que sí es posible. La ética secular es posible. La Biblia misma lo dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Esto es Romanos 2:14. Es decir, que la Biblia lo enseña. Y estoy diciendo solo este verso, pero hay una gran cantidad de versos distintos que así lo demuestran. Pero además el sentido común lo sugiere. ¿Podemos hacer el bien sin creer en la deidad? Claro que sí. Tenemos el caso de personas ateas que tienen muy buen comportamiento, que hacen el bien. Además, la evidencia lo demuestra. Realmente las personas tienen un sistema ético no religioso. De hecho, todo el mundo, porque el hombre es un ser ético, el hombre es un ser moral, el hombre por naturaleza tiene inherentemente una moralidad. Y además porque la historia lo comprueba. Existe sistema ético secular desde el principio de la civilización, así que es axiomático. La ética secular es posible. Ahora, la ética secular es también inevitable. Y esto es algo que tenemos que tener claro también. Es inevitable. Vamos a ver por qué. En primer lugar, es porque las sociedades las requieren. Es imposible el funcionamiento de una sociedad sin sistema ético-moral. Es decir, es imposible. Si no podemos llevarnos bien en comunidad, si terminamos matándonos con otros, no habrá sociedad. Pero además, la empatía humana es natural. Fíjense que el verso que pusimos más arriba fue, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que enseña la ley y en los profetas. Esto es lo que se llama la regla de oro. Pero lo que quiero que notemos es que esta regla de oro, Cristo dice que es la esencia de la ley y los profetas, de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. Y la ley, de hecho, es el código moral que aparece en las escrituras. ¿Y por qué me dice que esta es la esencia? Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Eso es porque la Biblia me está llevando a entender la ley de una forma identificativa. Es decir, como yo me siento, como lo que me afecta a mí debe afectar a mi prójimo, porque él y yo somos de la misma naturaleza. Ambos somos seres humanos, vivimos nuestras propias vidas, somos de carne y hueso, tenemos emociones y sentimientos. Por lo tanto, lo que yo hago va a afectar a mí, lo que me afecta a mí, perdón, va a afectar a mi prójimo de manera similar. Y eso lo podemos ver que es algo que sale natural. Podemos ver el caso de bebés, por ejemplo, que se dan cuenta de que lo que a ellos los hace llorar a otros bebés. Quiere decir que ellos pueden relacionarse, identificarse con lo que sucede con ellos y de esa manera, entonces, terminan empatizando. Y así, eventualmente, estas cosas se convierten en un código moral. Por ejemplo, no matarás puede partir, ¿verdad? También de ese deseo que tenemos nosotros de permanecer con vida, de ese instinto de supervivencia. Yo no quiero que me maten, por lo tanto yo no mato a otro. Yo no quiero que me quiten lo mío, por lo tanto yo le quito lo suyo a otras personas. Es decir, lo que Cristo está diciendo es que la ley
es autoidentificativa. O sea, parte de una autoidentificación con los demás. Además de esto, tenemos que la experiencia de vida nos moldea. Esta es otra cosa que tenemos. El probar lo que funciona y no funciona a través de la experiencia social desarrolla la ética. Es decir, a medida que vamos experimentando y que yo veo que si ataco a una persona, recibo un ataque de vuelta, o que si miento, las personas se sienten traicionadas, también la misma experiencia de vida nos va moldeando y haciéndonos entender lo que podemos y no podemos hacer para vivir tranquilamente en una sociedad. Pero además, por el mismo hecho de que la sociedad requiere un nivel ético y yo necesito de la sociedad para vivir, la autoprotección me obliga, porque necesito de otros. Eso significa que necesitamos reglas que nos permitan hacer alianzas. Eso es así. Sí que tenemos claro, la ética secular es inevitable. Va a haber una ética secular. No solo es posible, es inevitable. Vamos a tenerla. Pero además, quiero que entendamos esto, la ética secular funciona. No hay diferencias morales entre creyentes e incrédulos. Y vamos a dejarlo claro, porque no estoy diciendo que hay el mismo nivel de pecado, sino que hay los mismos pecados. Hay no creyentes que son adúlteros, pero también hay creyentes adúlteros. Hay no creyentes que roban, pero hay creyentes que sí roban. Tenemos niveles similares en cuanto al divorcio, tenemos niveles similares en cuanto a distintos males que tiene la sociedad, distintos males morales. Es decir, no hay diferencia moral entre un creyente y un incrédulo. Llevan el mismo nivel de moralidad. Ahora, la sociedad secular aún se sostiene. Como la sociedad secular depende de un sistema ético, si la ética secular no funcionara, las sociedades se hubieran derrumbado, pero no se han derrumbado, siguen funcionando. Entonces significa que la ética secular funciona. Además de esto, sabemos que la paz social lo está demostrando. Es decir, nosotros tenemos periodos de paz. Tenemos momentos en que la sociedad se ha mantenido equilibrada, vamos a llamarlo así. Entonces eso demuestra que funciona. Además de eso, la Biblia también lo enseña. Por ejemplo, la Biblia nos manda a orar por los gobernantes. Nos manda, le da soporte a la autoridad civil y dice que el que resiste a lo establecido por Dios, a Dios mismo resiste. Es decir, que me está diciendo que esa ética secular y aún estos sistemas, digamos, sistemas de gobierno establecidos para mantener las leyes funcionando, funcionan, están ahí para funcionar. Pero tenemos que decir lo siguiente, la ética secular es débil. Fíjense, dice la palabra, no hay justo ni a uno. Y las razones son las siguientes. La primera es que está basada en el consenso. Hay tanto tipo de ética como consenso. Y los consensos cambian. Cada vez que aparece un consenso, hay una nueva ética. Hay una nueva línea o lineamiento ético. Y a través del tiempo, a medida que la sociedad va cambiando de opinión, también van a ir cambiando los lineamientos éticos. Por lo tanto, el consenso no tiene nada de absolutismo. Además, le falta autoridad. En primer lugar, que asigna la creación al consenso. El consenso es inexistente. ¿Por qué razón decimos que es inexistente? Porque es un consenso temporal y no es un consenso absoluto. En realidad podemos decir que la mayoría consensuó, pero en realidad no podemos decir que todos absolutamente consensuaron, porque demanda de un acuerdo absoluto. Y además, la aplicación de esa autoridad son los gobernantes, que en este caso son jueces y partes. Entonces tenemos un problema aquí, ¿verdad? Además, tenemos el problema de que la ética secular es variable, defectuosa y fluctuante. Podemos ver eso en lo que son las injusticias, es decir, vemos como la misma ley a veces proclama cosas que no son justas. Tenemos un problema de cambios, donde las cosas que hoy están bien, ayer no lo estaban, y mañana quizá otra vez no lo vayan a estar. Además tenemos ejemplos de falta de uniformidad.
por el hecho de que las leyes a veces se contradicen unas con otras y frecuentemente. Incluso hay leyes que hay incluso una página web que se llama dumblaws.com donde podemos ver una cantidad de leyes que se han ido estableciendo que no tienen ningún sentido, pero que fueron llevadas a cabo por quienes fueron sus gobernantes en el momento. Además, la aplicabilidad es imperfecta. ¿Por qué? Porque los que aplican el sistema ético son seres humanos imperfectos. Y tenemos a seres imperfectos tratando de aplicar un método que también es imperfecto. Y tenemos algunos ejemplos de ética secular. El primer ejemplo es el Imperio Romano. Las leyes del Imperio Romano ciertamente son la base del sistema moderno, eso es así. Pero la ética del pueblo y de los gobernantes será criticada. Así también tenemos el caso de Grecia, en la cuna de la ciencia, la filosofía y la democracia. Es tremendo lo que salió de ese pueblo. Pero recordamos que tienen prácticas sexuales que hoy son inaceptables y bíblicamente son inaceptables. En la Edad Media, conocemos toda la aceptación de la esclavitud que hubo en la Edad Media. Recordamos que por la época del Renacimiento también los sistemas de esclavitud fueron terribles y todavía hoy la sociedad paga consecuencias de un régimen de esclavitud que maltrató a muchos seres humanos valiosos. Y en los tiempos modernos tenemos muchos ejemplos de leyes que cambian. Tenemos normas morales en conflicto, aplicación justa de las leyes, imposiciones, tenemos todo eso. Pero cuando hablamos ya más bien de normas morales como tal, no solamente de legislaciones, también vemos eso. Tenemos como, por ejemplo, al hombre le enseñan que tiene que buscar mujeres y a la mujer le enseñan que solo puede tener un hombre. Entonces es contradictorio y difícil lo que están planteando. Eso es solamente un ejemplo. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la filosofía y pensamiento de Jürgen Habermas. Lo que vamos a hacer a continuación es saber la forma de pensar de varias de sus influencias principales, de los filósofos que más lo impactaron. Él tiene mucha influencia de distintos lugares, como le había dicho, pero pienso que los que vamos a ver a continuación van a ser, son los que más han impactado en el pensamiento de Habermas. Él es como una mezcla de un poquito de aquí, un poco de allá, pero ha formado también su propio aporte. Pero vamos a ver sobre eso. La primera influencia que tiene Habermas, y para mí es una de las principales, es Immanuel Kant. Immanuel Kant, él creía que la razón era la fuente de la moralidad. Es decir, todos los mandamientos, todas las cosas que son morales, todas aquellas cosas que consideramos buenas o malas, parten de la razón. Es decir, si yo razono que algo no es provechoso, entonces no lo hago. Básicamente eso es lo que él planteaba. Bueno, Jürgen Habermas tomó de Kant lo que es la deontología kantiana. Y la deontología es la rama de la ética que estudia los deberes, así lo definen algunos. Y es básicamente una teoría ética que su fin es distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que es la deontología, una rama de la ética. Kant, la deontología kantiana se basa en el principio de que las acciones éticas siguen leyes morales universales, como por ejemplo, no levantarás falso testimonio, no robarás, no matarás. Y fíjense cómo eso se parece mucho a los 10 mandamientos que encontramos en las escrituras. Los principios morales de Kant, los principios deontológicos, se parecen mucho a la forma en que las escrituras plantean los mandamientos de Dios. Y Jürgen Habermas incluyó esa misma forma del manejo de la deontología en su teoría de la acción comunicativa. Además, la razón práctica kantiana también fue algo que influenció mucho a Habermas. ¿Y qué viene siendo la razón práctica? Él definía la razón práctica como la capacidad que tiene más bien un individuo de actuar conforme a principios. Así es como Kant lo define. Ok, entonces aquí entramos a lo que es el imperativo categórico, que es otra de las
de los aportes kantianos que Habermas incluyó en su propia ideología. Más adelante vamos a ver cómo su ética también tiene mucho en común con Kant. ¿Y qué viene siendo un imperativo categórico? Bueno, viene siendo un concepto moral, una especie de mandamiento, el cual está nacido de la razón y está supuesto a ser autónomo. En otras palabras, no puede depender ni de ideología, ni depender de ninguna religión, ni de ninguna autoridad divina, sino exclusivamente depende de la razón. Y el imperativo categórico, el mismo Kant lo definió así, es cualquier proposición que declara una acción como necesaria. La ética kantiana es una de las influencias principales de Jürgen Habermas. Él lo que no llegó a compartir con Kant fue su epistemología. Aquí es donde entra el acuerdo de Jürgen Habermas con Hegel. Y vamos a hablar el idealismo de Hegel ahora mismo y la forma en que él observa la epistemología. En primer lugar, Habermas está de acuerdo con Hegel y a la vez está de acuerdo con Marx, porque Marx está de acuerdo con Hegel, en que la epistemología como concepto es contradictorio, insostenible, porque la epistemología por sí misma, la epistemología como tal por sí misma, es un conocimiento. Entonces estamos estudiando el conocimiento a través del conocimiento, con lo cual estamos desarrollando un razonamiento circular. ¿Cómo puedo estudiar aquello mientras para estudiarlo utilizo lo mismo que estudio? Es como vamos a estudiar un microscopio usando el microscopio. Es algo contradictorio, es un razonamiento circular. Entonces no podemos utilizar la misma forma del estudio, o sea, hacer un estudio de los estudios. Eso es lo que planteaba. Y Habermas está completamente de acuerdo con eso. Hay una circularidad en lo que es la epistemología. Recordando que habíamos dicho al principio que epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento. Además de eso, Hegel hablaba de lo que era la autorreflexión fenomenológica. Es decir, yo no puedo hacerlo, o sea, no puedo conocer a través del conocimiento. Como dijimos, hay una circularidad. Entonces lo que presentaba era la autorreflexión fenomenológica. ¿Qué venía haciendo esto? A través de mi experiencia, entonces yo obtengo los significados. Es como si yo, por ejemplo, voy y me topo con un amigo que se llama Juan. Yo no veo solamente, mi experiencia no solamente implica el que me estuve con una persona, un ser humano igual que yo, que se llama Juan, sino que entonces también está el concepto de amigo, está lo que significa amigo para mí, y a través de eso entonces comienzo a adquirir el conocimiento en base a una experiencia fenomenológica. Ahora bien, Hegel también planteaba lo que era la identidad sujeto y objeto. ¿Y qué venía siendo el sujeto? El sujeto es el observador y el objeto es lo que es observado. Y él decía que la identidad se obtenía a través de esa relación sujeto y objeto. Es decir, yo observo algo, por ejemplo, una botella, y entonces ya tengo un sujeto, yo como sujeto observador y la botella como objeto observado. Hemos establecido la relación sujeto y objeto, y así logro establecer la identidad de una botella. ¿Qué es una botella? En otras palabras, para yo saber qué es algo, tiene que haber alguien estudiando ese objeto. El problema con esto, y ahí es donde Jürgen Habermas disiente de Hegel, es porque cuando el objeto estudiado es la naturaleza, tenemos un problema. Porque no podemos decir que el sujeto observador, yo, en este caso mi mente, yo, observo el objeto naturaleza y que entonces la naturaleza adquiere su identidad como naturaleza a través de mí, porque yo soy parte de la naturaleza. Y esto es lo que Jürgen Habermas entendía que era una contradicción. Ahora, creo que hubo un malentendido, porque como yo lo veo, Hegel no estaba equivocado, porque no significa, al yo mirar la naturaleza y observarla,
y yo crear una identidad para la naturaleza no significa que la naturaleza tiene inherentemente y que depende de mí para su identidad. La naturaleza es existente, pero el concepto de identidad, de identificar algo, es un concepto mental. Por lo tanto, en mi opinión, Hegel tiene razón en la identidad sujeto y objeto. Pero lo que estamos hablando aquí es que Habermas no lo consideró correcto. Entonces, él se planteó otras soluciones. Aquí es donde entra la influencia de Carlos Marx. Famosa su obra El Capital. Aquí es donde comenzó a hablar acerca de las luchas con la clase trabajadora. Marx tenía un pensamiento positivista. Es decir, él se enfocó en la economía y viendo la economía como la razón de todas las cosas que pasan en la sociedad. En otras palabras, tenemos a los ricos que se apoderan del capital y tenemos a los pobres que son los que trabajan para que el capital sea obtenido, pero mientras tanto son oprimidos porque estos ricos lo están manejando. Y ese es el concepto de oligarquía y proletariado. El proletariado es la clase trabajadora y la oligarquía, entonces la clase gobernante. Esta clase gobernante oprime a los trabajadores de forma violenta. Tenemos que ver que Marx vivió en una época donde esto era bastante justificado, esta forma de pensar. No es la misma que tenemos hoy. Hoy un trabajador termina su labor y se va a ver a Netflix. En el tiempo de Marx, los trabajadores eran tan oprimidos que sabían trabajar a 12 y 14 horas corridas, y eso era lo estándar, era una cosa bestial. Y realmente es cierto que los ricos utilizan al trabajador para entonces ellos enriquecerse cada vez más, mientras el trabajador permanece usualmente en la pobreza. Entonces él decía que hay un conflicto en la sociedad. Antes de Marx, las personas decían que la sociedad era armónica. Después de Marx se comenzó a decir que las sociedades eran, bueno, Marx fue el primero que comenzó a decirlo, las sociedades eran conflictivas y que había conflictos de intereses y que estos conflictos de intereses respondían al asunto económico, a las necesidades económicas, al desarrollo de riqueza, a la acumulación de riqueza. Él hablaba mucho de lo que era la fuerza productiva, el trabajo, y decía que la fuerza productiva dependía de los trabajadores, no de los dueños de las empresas. Aquí, fíjense, en el caso de Habermas, él está de acuerdo con Marx en todo, pero él tiene una crítica hacia Marx, y era que él decía que el pensamiento positivo de Marx, en primer lugar, él no iba con eso. Porque el positivismo pasa por alto una serie de cosas que no son capaces de responder, que pasan en la vida real, incluyendo a las cosas emotivas, a las cosas que ocurren en el alma de las personas, a los pensamientos, a los deseos. Y otra cosa que él decía era que Marx se enfocaba excesivamente en la parte económica. Entonces, ese enfoque excesivo en la economía daba como resultado que Marx solamente pudiera ver una parte del problema y no el problema en conjunto. Eso es lo que él planteaba. Y aquí es donde entra la influencia de Max Weber. Y es que Weber revela en la modernidad como un proceso de racionalización. ¿Y qué viene siendo la racionalización? La racionalización es el concepto que Weber introduce. Y tenemos que aclarar que Weber es uno de los 4 sociólogos más importantes de la historia. Bueno, ¿qué es el proceso de racionalización? Es el proceso en el cual la sociedad va avanzando hacia un desecho de todo lo que es metafísico en favor de algo más positivo. Y él decía que las cosas que realmente más van cambiando, o más bien lo que forzan esa racionalización, son el avance de la ciencia, el avance de la tecnología y el avance de la burocracia. El avance de la ciencia, evidentemente, a medida que conocemos más el mundo, nos vamos haciendo más racionales, vamos desechando mitos, vamos desechando explicaciones no fundadas. Igual el avance de la tecnología, a medida que avanzamos tecnológicamente, confiamos en esa técnica, confiamos en esa ciencia. Y por el otro lado, la burocracia, que básicamente es el control de los gobiernos, la forma en que los gobiernos funcionan. Mientras más estos gobiernos están haciéndose más eficientes a nivel burocrático,
pues cada vez nos vamos haciendo más racionales. Ahora, él decía que la burocratización excesiva va a llegar a un límite y él tenía esa reserva con respecto al proceso de racionalización y entendía que iba a haber un momento en que eso se iba a detener o se iba a ralentizar. Jürgen Habermas toma también el concepto de racionalización. Él entiende que las sociedades, tal como dice Weber, están progresando hacia una racionalización. Entonces, una vez que hemos quedado en esto, vamos a entender cómo sería una sociedad regida por la ética de Habermas. Vamos a entender ahora más llanamente qué es lo que Habermas decía. Entonces, Jürgen Habermas. Esto es lo que él presenta, como él lo explica. Es la visión de los tres mundos de Habermas. Él tomó esto de los tres mundos de Popper y digamos que los rediseñó, lo hizo a su manera. Y el primer mundo que presenta, el mundo objetivo, el de la interacción del hombre con el universo. Él dice que así funciona el ser humano. Hay un mundo objetivo que es ajeno al ser humano, en el cual el ser humano vive. Y el hombre interactúa con ese mundo objetivo. Ese mundo objetivo son cosas tangibles, como la silla, las mesas, computadoras, piedras, árboles, los animales, otros seres humanos. Todo forma parte de un mundo objetivo. Y el hombre interactúa con ese mundo objetivo. Pero también hay un mundo social, que es la interacción del hombre con otros hombres. En este mundo social lo que predomina es el lenguaje. El mundo social es a través de la comunicación. Y luego tenemos el mundo subjetivo, que es la interacción del hombre consigo mismo, con su propia conciencia. Ahora, ¿qué es lo que Jürgen Habermas quiere decir? Es que entre los tres mundos, en el centro, se encuentra el mundo social. Y es esta transferencia de mi conocimiento sobre el mundo objetivo, lo que nosotros llamamos educación. Y es este conocimiento de mi mundo subjetivo, lo que llamamos expresividad. Aquí expresamos nuestros sentimientos, aquí expresamos lo que conocemos, aquí advertimos a otros, nos relacionamos con otros seres humanos, todos en el mundo social. Y por eso él dice que la comunicación es la característica más importante de toda acción humana. Porque a través de la comunicación es que las sociedades se establecen. Y todo sistema ético dependerá fundamentalmente de la comunicación. Estos son los 4 tipos de acciones que Habermas dice que pueden tomarse. Las primeras son estratégicas. Son las que se efectúan para conseguir un fin determinado. Si tomamos, por ejemplo, el caso de una escuela, una acción estratégica sería los diferentes métodos que utilizamos para dar clases. Por ejemplo, en este momento estamos utilizando un video. Pero también están las acciones reguladas normativamente. Son normas que me han impuesto ya la sociedad, que son parte de ello. Y esas normas hacen que la sociedad funcione. Son las reguladas normativamente. Luego tenemos las expresivas. Aquí es donde yo digo cómo me siento. Solo estoy expresando alegría, expresando felicidad. Es otro tipo de acción que tenemos. Y por último tenemos las comunicativas, que es donde yo transmito ideas. Entonces, estas 4 acciones son las que puede tomar el ser humano. Él cree que hay una racionalización en la sociedad, pero que esa racionalización va a depender fundamentalmente de la comunicación. Y esto es lo que él presenta como la ética del discurso público, ya que la comunicación es la raíz de todo. Él dice que cuando nosotros queramos llegar a una ética, lo que se debe de hacer es que la sociedad completa se sumerja en lo que se llama la esfera pública. La esfera pública viene siendo ese medio en el cual las personas pueden comunicarse. En los tiempos de la Edad Media, la esfera pública era representativa, y él le llama así representacionista, es como le llama. Y viene siendo él le llama así porque las autoridades eran las que utilizaban esa esfera pública y ellas daban una representación de quiénes eran. Cita como ejemplo el Palacio de Versalles, que cuando uno va, uno se queda impactado con todo lo que hay, la belleza y la escultura y el diseño, porque él fue creado con el fin de representar. Entonces las personas eran sometidas, la esfera pública estaba sometida y controlada por las autoridades. Luego, a partir del siglo XVIII, con la
con los bares y los cafés y la comunicación se comenzó a expandir y ya el pueblo comenzó a hablar de su vida diaria, comenzó a opinar acerca de las cosas que acontecían, comenzó a decir lo que pensaba y no pensaba con respecto a las cosas. Y dice que la esfera pública entonces se convirtió ahí. Y después dice que a partir del siglo XX hemos tenido un retroceso en esa libertad porque los medios de comunicación masivos están ahora mismo controlando todo lo que es la esfera pública. Y ahora la gente habla lo que el medio de comunicación transmite. Pero, en fin, él lo que plantea es que en medio de la esfera pública, ustedes ven ese círculo que tenemos aquí en azul, y esas flechas que van aquí son las opiniones de distintas personas. Esas opiniones van fluyendo hacia el círculo del centro, que llamamos consenso. Una vez que todos nos pongamos de acuerdo y estamos convencidos de que hemos llegado a una respuesta correcta, entonces llegamos a la universalización de la idea. Así es como él dice que deberían de hacerse las normas éticas deontológicas. Es muy parecido al razonamiento kantiano, a la ética kantiana, y donde él decía que la razón debería ser el punto de partida de toda ética, todo sistema moral, toda moral. Ahora, lo que pasa con Kant y Habermas es que Habermas se cuestiona. Ok, yo entiendo que la razón, estoy de acuerdo con Kant en que la razón debe ser el punto de partida, pero un individuo no puede tomar una decisión sobre lo que considera moral y hacerlo universal. Por eso es que él entiende que la comunicación, que una vez más es su aporte principal, en medio de la esfera pública es lo que debe de llenar ese consenso y de esa manera, una vez llegado a un consenso, llegar a una universalización. Entonces, llegando a esta universalización es que las normas morales basadas en la razón pueden hacerse vigentes, pueden hacerse universales, aceptadas. Ahora, y esta es la parte que me choca porque luego esto tiene para que se dé que cumplir con una serie de condiciones. Estas son las siguientes. La primera condición que necesita es la homogeneidad. Es decir, los participantes en el intercambio comunicativo, la flecha que vimos en el gráfico anterior, deben estar utilizando las mismas expresiones lingüísticas de la misma manera. Además de eso, debe ser exhaustivo. No suprimimos ningún argumento relevante o no podemos excluirlo. Esto se da de vez en cuando. Ustedes saben que en medio de los diálogos siempre hay una cosa que se queda u otra, pero vamos a seguir adelante. Libertad de pensamiento, no se ejerce ninguna fuerza excepto el mejor argumento. Esto es muy bueno aquí, pero ahí es donde comienzo yo a disentir. En la práctica sabemos que no va a funcionar así. Siempre habrá alguien haciéndole una fuerza. Hoy en día los gobiernos no funcionan por la misma razón. Y digo no funcionan porque no quiero decir que no funcionen como tal, sino que tenemos un problema donde las personas se imponen de una manera u otra. Tenemos, por ejemplo, casos de mafiosos influyendo sobre políticos. Tenemos el caso de personas que pagan dinero para que otras personas opinen conforme a lo que ellos dicen. Entonces, eso me pone a mí a cuestionarme cómo podemos impedir que eso suceda en medio del consenso que él plantea. La otra es la intencionalidad uniforme. Todos los participantes están motivados solo por una preocupación, por el mejor argumento. Y esto es bien difícil de hacer. Estaríamos hablando de una sociedad muy armónica, donde todo el mundo está de acuerdo en que eso es lo que hay que buscar. Y sabemos que no es así. La sociedad sigue siendo conflictiva, como decía Marx. Y van a haber unos que van a querer apoderarse de las riquezas. Van a haber otros que van a querer que las cosas se hagan a su manera porque, no sé, por razones morales o por lo que ellos entiendan. O sea, siempre va a haber alguien que va a pensar diferente y que no van a buscar el mejor argumento, sino lo que ellos consideran mejor argumento. Luego tendremos el acuerdo universal, que al final todos estemos de acuerdo con la validez universal de la afirmación tematizada, y eso también yo lo veo muy difícil. Donde quiera que hay dos o más personas discutiendo unas con otras, siempre va a haber alguien que está en desacuerdo.
y estando en desacuerdo, también puede estar en desacuerdo con el mismo proceso de aprobación. Y al final, que todos estén de acuerdo es difícil. Lo más que podemos lograr es una mayoría. Y entonces la minoría tendría que someterse a la mayoría democráticamente. Además de eso, la igualdad. Todas las personas capaces de hablar y de actuar tienen derecho a participar y todos tienen igual derecho a presentar nuevos temas, expresar actitudes, necesidades o deseos. Esto es algo que es posible, ciertamente, pero la realidad es que en medio de un consenso, si todas las personas tienen el derecho a hablar, tiene que ser bien regulado también. Y la falsabilidad. Ninguna afirmación de validez está exenta en principio de la evaluación crítica de la argumentación. Esto yo lo veo muy correcto. Ahora, analizando estos 7 puntos, nos damos cuenta de que es utópico, que en algún momento podríamos hacer un consenso de la forma en que Habermas lo plantea, para llegar a algún sistema ético, digamos, más fuerte. Así que a manera de conclusión voy a citar a Juan Antonio Estrada, el autor del libro, y voy a leer lo que él dice. Habermas prefiere la sobriedad de una ración desencantada que solo atisba en el potencial del deseo y de la esperanza religiosa, a una reserva motivacional e interpeladora que no puede asumir la filosofía. Desde ahí muestra la insatisfacción y los límites de la razón, dejando un espacio abierto a una trascendencia indemostrable. No se trata de la religión dentro de los límites de la razón kantiana y también habermasiana, ni de una ética sin teología, como la que él propone. Se trataría de una ética autónoma, pero abierta al espacio religioso, al que no puede legitimar ni avalar fundacionalmente, pero del que no puede prescindir la razón que, como en Adorno, contempla al mundo desde la clave de la redención. Con eso concluimos.